Sean todos bienvenidos a Hola. nuestro podcast Enfocados en Cristo. Amén. Y como ven, hoy es una tarde especial, cumpliendo lo prometido. Tenemos nuestra primera Invitada. Gracias por la Que se invitación. presente con redes sociales. Y bueno, mi nombre es Noemí Marrero. ¿Y qué tengo que comentar en mis redes? Ustedes me disculpen, es que es mi primera vez en esto. Mi nombre es Noemí Marrero y estoy en redes sociales como en Facebook Noemí Marrero y en Instagram Noemí Marot, al igual que en YouTube. En YouTube, amén. Igual de todas formas les vamos a dejar por aquí Ya los vamos a dejar enlaces. por aquí arriba los enlaces. Por arriba y por abajo. Bueno, ustedes entienden. Noemí es una persona que conocimos cuando empezamos en la iglesia de San María. Sí, cuando empezamos ¿Recuerdas? eso. Hace mucho. En el 2018 en el campamento de jóvenes de Baracoa. Sí, ¿te acuerdas? Me acuerdo de ¿Qué esa tiempo fecha. aquel, Qué bonito. Y hoy vamos a tenerla aquí de invitada, vamos a estar conversando. Noemí es graduada de periodismo, ella va a estar ahorita haciendo un poco de resumen de su historia. Graduada de periodismo. De cristiano. periodismo. Sí, hoy estoy entre periodistas. Un ingeniero entre periodistas. Cristiano, pero además es una persona que en los últimos tiempos ha estado creciendo mucho en las redes sociales. Desde Cuba es difícil ver un crecimiento en redes sociales. Sí, cómo no. Y Noemí con sus redes ha crecido. Sobre todo habla mucho acerca del tema de la maternidad. Y del día a día. Y del día a día Cubano. en Cuba. De, como decimos los cubanos cariñosamente, de la lucha. De la lucha. Exactamente. A mí me encanta como Noemí romantiza la realidad cubana que realmente nos hace Lo que falta. más yo disfruto es como ella sale con 2,000 pesos a comprar cosas. Sí. Yo no sé, ¿con qué tú vuelves para atrás, Noemí? Complicado. Es súper complicado, bueno. Si quieres conocer más de Noemí, quédate con nosotros y ve este capítulo especial. Amén. Empezamos. Nuestra primera vez con invitados. Amén. Empezamos ya. Ahora sí me puedo tomar el café. Tomémonos el café mientras hablamos con Noemí. ¿Sabes? Hoy tenemos nuevo espacio, nuevo formato, nueva decoración. Estamos con una escenografía preparada para tener invitados y hoy tenemos un espacio especial. Tenemos 3 tacitas de café para compartir mientras comenzamos hoy. Y primero que todo queremos que... ¿Cómo tú te definirías, Noemí? Bueno, depende de en qué ámbito. La Noemí media loquita que vemos en redes. En redes. A ver, ¿cómo definirme en redes? Yo creo que lo que más a mí me caracteriza en el contenido que hasta ahora he hecho es ese contenido de maternidad, lo que comentaba Lía, romantizar el día a día del cubano, que de por sí es complicado. Hay algo que me choca muchas veces y es que me conecto en las redes y estoy viendo lo mismo del día a día que yo paso, lo veo que entonces los otros lo están sufriendo y a mí lo que me gusta es un poco romantizar eso para que no agobiar a los otros con los problemas que yo tengo y que sé que tenemos de una forma u otra los cubanos. Entonces creo que lo que me caracteriza a mí, lo que me define a mí en mis redes es eso, es romantizar la realidad del cubano, el contenido de maternidad y que de vez en cuando siempre intento dar el mensaje de Cristo a través de mis videos de una forma un poco a veces hasta solapada, porque si no las personas como que huyen, porque piensan que es más de lo mismo, otra cristiana más que es... Y hace. Sí, nosotros somos de los que creemos que a veces no es necesario mencionar la sola palabra de Jesús, de Cristo, de Jehová, sino que las personas vean que a través de lo que tú estás compartiendo, de lo que tú estás transmitiendo, hay un toque de que esa persona te cambió y de que ellos quieran recibir de eso que tú tienes, porque nosotros compartíamos de algo, ¿no? ¿Y qué tiene Noemí diferente a los demás en lo que vemos en las redes? Y es el hecho de que Noemí anda como una bibijagua loca caminando por todo el guía, tratando de sobrevivir, pero Noemí anda riéndose todo el tiempo. el tiempo. Y eso solo lo da
la paz que viene de Exacto. cuando tú tienes esa conformidad, ese saber de que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y eso es lo que nosotros vemos de Noemí. Y eh, querer preguntarte también, ¿cómo Noemí llegó a la iglesia? Bueno, este fue un testimonio también algo súper bonito. Eh, yo, de una forma u otra, conozco de Jesús desde que soy una niña y mi familia en sí llegó a conocer a Dios con mi nacimiento. Cuando yo fui a nacer, primeramente mi mamá tenía un fibroma de 9 libras, que es Wow. técnicamente un niño. Eh, Pero Noemí no era el fibroma. eh, A ver, pregunta, mi yo mamá, tengo un compañero de estudio que podemos decir que era un no, fibroma. no, Un yo no era el hasta fibroma. los 8 meses. Yo no era el fibroma. Mi mamá tenía un fibroma de 9 libras. Y ese fibroma los médicos decían como que ya no podía tener hijos. Porque, bueno, yo no entiendo mucho de eso de la parte de medicina. Yo me quedé por acá por las letras. Mi hermano ya tiene 16 años. Mi mamá no pensaba tener hijos. Tenía 38 años. Ya ella había salido de esa etapa con mi hermano. Ya a los 16 años ya no pensaba volver a tener una criatura. Y tenía incluso una T. Y salió embarazada de mí. Los médicos le dijeron que era súper difícil que me tuviese a mí con el fibroma, porque el mismo fibroma, al ser tan grande, me podría comprimir o me podía comprimir un órgano o algo así. Pero el médico que trató a mi mamá no conocía de Dios, mi mamá no sabía quién era Cristo, mi mamá venía de una familia que era completamente espiritista. El médico que trató a mi mamá le dijo, señor, ¿usted tiene fe? Mi mamá dijo, sí, como todo el mundo en la calle, Sí, todo el mundo todo tiene tiene fe. fe. Todos tienen fe. Todos tienen fe. Mi mamá dijo, sí, yo tengo fe. Dijo, bueno, esa criatura que usted tiene solo la puede traer al mundo un milagro. Mi mamá se hizo dueña de aquellas palabras y oraba. Ella oraba a Dios todo el tiempo. Ella no sabía con qué Dios estaba tratando, pero ella oraba al Dios, al Dios Supremo. Ella no sabía a qué Dios realmente de poder le estaba ella orando. Una vez mi madre, cuando no se sabía el sexo, tuvo un sueño, ella asegura que no fue un sueño, sino que no podía abrir los ojos. Y una voz le dijo, vas a tener una hija, será mujer, pero debe llevar por nombre Noemí. Ella odiaba el nombre Noemí y decía, no, ese nombre es feo, ese nombre es vieja, ese nombre a mí no me gusta para mi hija. Eh, despertó, ella me cuenta que despertó rápido a mi padre y dijo, mira, tuve esto, me aconteció esto. Mi papá dijo, bueno, si le dijeron ese nombre vas a tener que ponérselo. Y mi mamá aún así no le gustaba, hasta última hora no quería ponerme ese nombre. El día que yo nací y me vio sana, me vio bien, dice que sintió un temor enorme eh, porque se recordó aquello que le había acontecido. Aún ella no iba a la iglesia. Ella sintió temor por aquello que le había pasado y me dio el nombre Noemí. Al cabo de los 2 años, pasamos juntos frente a una iglesia, la iglesia del Nazareno, que está en Holguín. Pasó por el frente de la iglesia y dijo, mira, voy a entrar a darle gracias a Dios porque me permitió tener a mi niña. Y ese día pasaron un promesario y todas las personas que estaban en la iglesia cogieron una promesa. Y ella por broma me dijo, ay, mi niña, toma la manito, coge tu promesa. Y la promesa decía, yo te di nombre, yo te redimí, te di nombre. Una promesa que está en Isaías, yo te redimí, te di nombre, en mí eres tú. Y ella ahí comprendió de que todo lo que le había acontecido en su vida había sido Dios. Y en ese momento vino la convicción a ella de que Dios era real, de que Jesús era real y de que tenía un gran propósito eh, con su vida, con la de su hija. Y fue así que llegó a conocer a Jesús. Y ella, como por ese agradecimiento y porque tuvo la convicción de que conoció de Cristo, empezó a ir a la iglesia y yo empecé a ir a acompañarla. Y creo que de ahí, de una forma u otra, conocí de Jesús. No fue realmente hasta que ya tuve cierta madurez, que fue mi decisión, Por supuesto. también seguir a Jesús. Pero así fue como llegamos como tal al Evangelio. Amén. Y vamos a Instruye seguir, al niño en su camino. vamos a seguir con un poco de historia. A Noemí la conocimos de adolescente. Sí. Todavía es adolescente tardía, ¿no? Sí, sí. Yo a veces en las redes hasta digo que estoy que una maternidad adolescente. Soy una madre adolescente. Adolece de muchos males. Noemí, ¿cómo te fue en el episodio pasado nosotros hablábamos
sobre el hecho de cuando decidimos salir, o decidimos no, cuando nos toca salir de casa, tenemos que salir y enfrentarnos al mundo. Y vamos a ese lugar donde ya no tenemos la supervisión de las personas cercanas, llámese universidad, beca, en el caso tuyo, fuiste al mismo instituto que la compañera, hablamos de la vocacional. Ya tú en tu época no era becada. No. No, en su época ya no, la Ya. vocacional no tenía el mismo prestigio. Exacto, no, ya en mi época estaban becados las personas de otros municipios, pero de aquí del Guil sí teníamos que ir a nuestras casas diario. ¿Y cómo te fue ese choque de salir? A ver, normalmente en Cuba no vivimos en una burbuja dentro del cristianismo, pero sí el salir a esa libertad es duro y difícil. ¿Cómo le fue a Noemí en esa? Yo creo que ese choque lo tuve más en la universidad que en la vocacional. En la vocacional yo todavía, en la vocacional teníamos un grupo evangélico que se llamaba Emmanuel y yo en esa etapa no, a mí me decían el gorrión supremo en el aula. Por una serie, exactamente, a mí me decían el gorrión supremo y a veces pasaba por los pasillos y se tiraban de rodillas al piso y decían alabado sea, porque yo en la vocacional sí andaba siempre predicando y hasta en medio de un turno de clase, si no había profesor, a mí me veían allí debatiendo con las personas. Entonces, en la vocacional no viví tanto esa libertad, sino más bien cuando llegué ya al periodo de la universidad. La vocacional para mí realmente fue una etapa súper, súper, súper linda. Todas las personas que conocí, a mí me sorprendió muchísimo que cuando llegué allí, ver jóvenes que dentro de una escuela se reunían a veces hasta a escondidas, porque... Sí, de eso hablábamos porque en mi época también se reunían los miércoles por las noches en el horario de la recreación, se reunían los miércoles por las noches. Era complicado, nosotros tuvimos hasta malos momentos en los que nos llevaban para la dirección por estar haciendo eso, que nosotros no alterábamos nada, estábamos solos bajo una mata, pero cosas complicadas que suceden acá. Y realmente fue una etapa, como decía, hermosa. En la vocacional, en la universidad ya fue que tuve más esa etapa de empezar a conocer a nuevas personas, de que ya no, era como cuando estaba en la vocacional que yo iba a la escuela, de la escuela iba para casa, y ahí tenía más libertad y si terminábamos temprano iba a pedir un café y fue que yo empecé a conocer realmente cómo eran las personas, porque hasta entonces yo sentía que estaba en una burbuja con lo que yo conocía, con las personas que yo a diario me reunía. Y eso realmente me aconteció ahí, estando ya en la universidad. Yo, es un proceso, es una historia súper poco complicada. Yo, a la hora de escoger a la persona que iba a ser hasta mi pareja, yo con eso siempre fui súper que tenía mis estándares súper altos. Y producto a eso mismo de que a veces por cuestiones de la universidad siento que me vine hasta alejar un poco de Dios, porque le dediqué tanto tiempo a la profesión que yo quería hacer. Yo quería ser periodista, que si había... Mi caso. Que si había un evento por la noche, yo dejaba de ir a la iglesia y me iba para el evento, porque para mí eso era prioridad. Yo iba a ser la gran periodista. Ese provocó un poco que me alejara de Dios. Y fue ahí como terminé casándome con una persona que no era ni siquiera la que Dios tenía destinada para mí. Una persona con la que yo me casé, con la que tuve mi boda, con la que... Las fotos de Noemí. Sí, nosotros las vimos. Noemí hubo un tiempo en el que siempre recordaba yo de Noemí con mucha agrado, pero hubo un tiempo en el que se nos desapareció. Sí, fue esa Mi, época. mi hermana estudió periodismo también. Casualmente, mi hermana viene siendo la generación intermedia entre Noemí y mi esposa. Mi hermana entró, mi esposa salía de la universidad, salió mi hermana y entraba Noemí. Es decir, hay 14 años de universidad. 14 años no. A ver. 5 tú, 5 Julián. Y 4 Noemí. Sí, Noemí tiene 23, Noemí no, yo 33. Qué bien soy. Qué bien. Perdimos a Noemí, pero recuerdo un día eso de que iba en el bus y estaba mirando las redes y vi la foto de tu boda. Y después vi, lo próximo que recuerdo de Noemí fue el verla con el nacimiento de Salma. Exactamente.
Salma, le agradezco a Dios que llegara a mi vida, pero bueno, al final mi matrimonio no fue para nada lo que yo me imaginé que iba a ser un matrimonio. Yo no le recomiendo a ninguna persona que se aleje de Dios y tome decisiones como esa lejos de Dios. La próxima vez que recuerdan a mí fue un proyecto o algo así que era Enigma. Estaban con una pulserita. Cruz, puede ser. Cruz. Cruz. Algo así era. Sí. Eh, Cruz. Lo vi con alguien mientras imprimíamos una foto y después vi a Noemí. Incluso me comentaron que Noemí formaba parte de este proyecto y de ahí se me olvidó desaparecer Noemí. Sí. Sí. Fue justo después de ese tiempo que yo desaparecí y hasta desaparecí de mis redes. Yo ni siquiera, ¿sabes? Yo no puedo dejar de decir que en todo tiempo yo sentía que no estaba haciendo la voluntad de Dios y eso provocó que yo me alejara de todo. Me alejé de mis amigos, me alejé de las redes, me alejé absolutamente de todo. Creo que en mí es una experiencia súper angustiosa, ¿no? Estos Sí. tiempos donde nos alejamos de Dios. Porque tú sientes que sabes que estás haciendo algo mal, sabes que estás mal delante de Dios y el mismo Espíritu Santo, el Espíritu viene Santo, que es el que está ahí para convencernos de pecado, ¿no? Él viene y nos lleva ahí y verdaderamente yo creo que eso, creo que es el sello principal en un cristiano, ¿no? Porque si tú no tienes convencimiento del pecado, si no te angustia el pecado que has cometido, si no te angustia estar lejos de Dios, creo que verdaderamente estamos bien lejos de Dios, ¿no? Me alegra que Noemí haya entrado en el tema. Digamos que la entrevista más o menos la había preparado yo con las líneas y había un tema con el que siempre había ¿Quiere hablar algo todavía? bordeado la entrevista y era el tema del matrimonio. A mí no me gusta preguntar en lo que no me meto y lo que no me corresponde, pero me alegra que Noemí haya tocado el tema porque da cabida a preguntar. ¿Cuán frecuente, según tu experiencia, está vinculada mucho a jóvenes, no necesariamente dentro de la iglesia, ves que se repite esta experiencia tuya? Mucho, incluso dentro de la iglesia. No, dentro de la iglesia Y más. Dentro de la iglesia exacto. más aún. Antes de comentar eso, yo quería hablar algo que hablaba el día de la convicción del pecado, y es que yo antes de eso sabía lo que era el pecado. Yo huía del pecado, pero yo no tenía realmente esa convicción. Yo hasta en un momento me sentía un poco perfecta, para no engañarte. Yo sentía que todo lo que hacía me lo alababan, que para mis padres era como la niña perfecta, que yo sentía como que no podía fallar, como que yo era lo suficientemente fuerte, Y fue en ese momento en que realmente llegó esa convicción a mí que yo creo que todo cristiano debemos de tener, y es específicamente eso, la convicción del pecado. Y con respecto a lo que comentábamos, sucede muchísimo aún dentro de la iglesia porque se toman decisiones basadas en, en los sentimientos, en las emociones, y no se pone a Dios como medio para tomar realmente una decisión sabia. Y sí, acontece mucho. Incluso era algo que ya yo sabía que acontecía, porque trabajaba con jóvenes y lo veía en el día a día. Por eso yo sentía que yo no podía, a mí no me podía pasar eso. La primera pareja que yo tuve, que fue un novio, que lo tuve dentro de la iglesia, nos separamos, aunque nos queríamos muchísimo, justamente por eso. Porque no teníamos planes, no teníamos planes en poco tiempo de casarnos, porque él estudiaba en la universidad, yo estudiaba en la vocacional, y es como que dijimos, ¿sabes? No, es mejor que no sigamos juntos, aunque lloré, ¿sabes? Yo pensaba que a mí eso, no, si yo fui otra vez lo suficientemente fuerte, una persona que llamaba, ¿cómo me va a acontecer ahora? Y por eso digo que aún dentro de la iglesia se toman malas decisiones. Sí, sobre todo yo lo veo mucho en los matrimonios jóvenes. No quito de que, por supuesto, Claro. en toda época. Pero en los adultos, es decir, cuando se Sí. adultos, vemos más aún lo que llamamos matrimonios desiguales, en que sí, los dos van a la iglesia. Sí, porque, Pero andan en el mundo. porque el yugo desigual. En Nueva York. El yugo desigual a veces nosotros nos confundimos y a veces lo llevamos solamente a que es la misma creencia. Exactamente. Y no tiene que ver, va mucho más allá. A veces también hasta en los propios ministerios, en las propias Exacto. visiones, lo que tú, si
no caminan un poco juntos, es complicado avanzar. Sí, por supuesto. ¿Sabes? Me siento ahora como un sueño, ¿no? No, el hecho de que tú y yo trabajamos en este ministerio, nosotros lo pensamos más de Hace- 4 años. Hace muchísimos años. Y era una meta en común que teníamos, fuimos buscando medios, micrófonos Sí. y todo, y al final hasta que un día decidimos, vamos a empezar. Bueno, un día nos convencimos, ¿te acuerdas? Que nos pusimos a grabarnos en la noche, no había corriente, con esa luz en la casa, frente al teléfono, cogimos y empezamos a hablar de cualquier cosa, de un tema que yo estaba hablando en un día de esto, vamos a poner el video. Porque estaba yo hasta con una mascarilla y la cara aquella toda brillante. Jehová bendice a Ismael. Y era sobre Jehová y bendice a Ismael. Sí, era un texto que habíamos leído en Deuteronomio. Y empezamos a hablar de eso y dijimos, bueno, lo hicimos con unos microfonitos que habíamos comprado y con el teléfono que están por ahí. Ya tengo. En Temu los compramos y con el teléfono y dijimos, si pudimos hacer esto, si tenemos la cámara, tenemos luces, ¿cómo no lo vamos a hacer? Y decidimos y empezamos. Pero regresando a mí, muy importante, ¿tú crees, según tu experiencia o las cosas que tú has vivido, el hecho de que a la hora de buscar a esa persona, sentarse en que hayan metas en comunes, destinos en común? A ver, yo creo que la decisión de la persona con la que te vas a casar es más importante que lo que vas a estudiar. Porque a lo mejor decides estudiar periodismo y no lo ejerces. Sí. O a lo mejor Muy- decides muy estudiar importante. cualquier profesión y no la ejerces. Pero la persona con la que te vas a casar sí es la persona que te va a acompañar. Entonces yo creo que esa es una decisión importantísima. Yo misma tenía claro que para mí lo más importante de la vida era la persona. Por eso te digo que es como que también ha sido una enseñanza de Dios de que yo no soy nadie, de que yo soy una simple pecadora y Dios lo es todo, porque yo pensaba que yo siempre tenía claro la decisión más importante y lo predicaba. La decisión más importante es la persona con la que te vas a casar. Se lo aconsejaba a los jóvenes, yo que no tenía ni por qué aconsejarle eso, porque ni casada estaba. Yo tenía muy claro eso. Y sin embargo me creí fuerte, no tuve a Dios como lo he tenido en otros momentos de mi vida y por eso fue que vine a tomar esa decisión. Pero realmente para mí la persona con la que tú vas a pasar el resto de tu vida es importantísima. Y como decía, si no tienes las mismas metas, si no, es complicado. Es súper complicado. Sí, ella hablaba de algo y me recuerdo de un pastor que Sí, yo mismo me estaba acordando de eso mismo. Y él decía, bueno, mi esposa te puede hacer mejor. Él decía que, un pastor muy bueno, pastor de la iglesia de los Pinos Nuevos aquí, recuerda esa enseñanza que nos dio hace muchos, muchos años. Nosotros no nos conocíamos todavía, yo creo, cuando... Sí, estaba yendo al Sí. seminario de los Estaba yendo al seminario de los Pinos Nuevos, sí. Y recuerdo que nos decían eso, que uno tiene dos decisiones que tomar en la vida. La primera es con quién te vas cuando te vayas de este mundo. Y la segunda es con quién vas a pasar tu vida. Y creo que verdaderamente eso define nuestros objetivos y nuestras metas en la vida. Porque de ello depende tu bienestar físico, espiritual, psicológico, que tú definas primeramente quién va a ser, que si Jesús va a ser el centro de tu vida y segundo, con quién vas a pasar tu vida. Desde mi experiencia, yo tenía claro lo que yo quería hacer en mi vida, tanto en el trabajo para Dios, en mi ministerio, y al estar con una persona que esa no era mi visión. A mí me acuerdo que las personas veían que me decían, ay, mami, ya no es la misma que antes, yo no te veo alegre, ya yo no te veo feliz. Y es justamente por eso, porque lo que a mí me hacía feliz, ya no lo estaba haciendo. Exacto. Entonces yo creo que eso influye muchísimo. Sabes, nosotros que hemos trabajado con jóvenes, incluso en el caso tuyo, gracias a Dios se cumple aquella promesa de lo que Dios inicia, lo perfecciona hasta el final. Pero nosotros hemos visto muchos jóvenes, hembras y varones, que estaban en la iglesia perderse a niveles extremos por causa de esta misma situación, por causa de pareja. Y una de las principales causas de que los jóvenes se pierdan dentro de la iglesia y que salgan de la iglesia es el tema de la pareja. Pero saliendo de este tema, vamos a seguir. Viene Salmo. Bendición. Yo veo una niña que anda súper intranquila, es una hormiguita. Feliz. Es una hormiguita loca igual que la mamá. Andan a la misma velocidad.
cómo Salma cambió tu vida. Bueno, Y parte de ese testimonio que yo no conozco directamente, pero yo sé que Salma hizo que tú regresaras. sí, a ver. Al llegar una niña en sí, mis metas en un principio eran seguir estudiando, seguir creciendo hasta profesionalmente. Cuando llega Salma, esas metas un poco cambian. Yo quería ser la profesional, yo quería seguir estudiando, pero ahora tenía también otras prioridades. ¿Qué es lo que cambió mi vida? Fueron las prioridades. Y realmente que Salma llegara a mi vida, eso fue una bendición tanto para mí como para mi familia en todos los ámbitos posibles, desde lo más terrenal, como mi madre que le dice, ay Salma, qué bueno que tú llegaste a mi vida, ¿qué fuera de mí en estos apagones y en este día a día? Si no te tuviese a ti, que me dieras alegría. Desde, Como dice, yo tengo un amigo que dice que una casa sin niños es como una casa sin jardín. No hay alegría. exactamente. Y nada, yo veo a mi niña eh, y yo sé lo que quiero para el futuro de mi niña. Y recuerdo esa promesa que dice, instruye al niño en tus caminos y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Y eso es lo que más me motiva a estar cerca de Dios. Salma, gracias a Dios, es una niña que conoce a un pequeñita, conoce a Dios a un pequeñita ahora. Y es porque es, quiero velar por el futuro de mi hija. Y creo que el mejor futuro que le pudiese dar yo a mi hija es instruyéndola en los caminos de Dios, dándola a conocer ese Dios amoroso que ha estado para mí a pesar de todas las cosas. ¿Sabes? Podemos Exacto. recomendarle de videos de canales de YouTube. Ella nos recomendó canales de YouTube, fíjate. Que lo vi hoy. Sí, sí, pero podemos recomendarle Sí. canales de YouTube de cristianos, con muñequitos cristianos. Sí, hay. Y bueno, el de Teo hasta nosotros aprendimos. Muchísimo. Yo, Yo los tenía. yo tengo un contenido que quiero hacer. Yo hice una versión, canciones de Latinoamérica para niños, que les ayuden un poco con lo que es la destreza y las cosas que en el día a día pueden tener, pero yo tengo un contenido ahí guardado que es para hacer la versión de cristiano. Canales de YouTube con música cristiana, porque Ah, te vamos a recomendar, te puedo recomendar, y aquí arriba lo vamos a estar poniendo, Pequeños Héroes, Pequeños Héroes, sí, Salma le gusta muchísimo. super libro. Sí, el Muy bueno. libro. Teo, no recuerdo cómo se llama el canal de Teo, pero lo Sí. vamos a estar poniendo por aquí. Teo, Dos yo creo que jovencitos Teo. y un señor mayor y hacen historias de la Biblia. Pero te enseñan cosas como la salvación, como la redención, como la gracia y todo eso, pero de una forma que espectacular. Tú como adulto te vas a quedar. Espectacular, Sí. sí. Igual que Mi Casa Feliz. Ah, Mi sí. Casa Feliz. Está bonito Mi también. Casa Feliz es como a lo mejor tú recuerdas Agua Viva, que la ponían por la televisión. No sé si tú eres. Mi hijo, que no es mi es más joven que No, nosotros. de esa época. Eso es de mediados. ¿En qué año tú naciste? En el 2002. No, eras pequeño todavía. No recuerdo. Mija, nosotros somos los arcaicos de 1900 y tanto. Volvemos. A mí, influencia. Bueno, Wow. influencer yo creo que es una palabra un poco... Creadora de contenido. Creadora de contenido. Mami, tenías la intención y era tu propósito llegar a tantos seguidores. ¿O sucedió porque sucedió? Bueno, a ver, a mí realmente las redes siempre me han gustado. Mi primer intento en las redes, yo he tenido varios intentos. Y ahora que Yo recuerdo un video que hicieron, Lo voy a compartir por aquí. un dramatizado que hicieron, nunca se Con me Mario. olvida. Con Mario. Sí, que fue sobre el aborto o algo eso así. sí, ¿qué pasa? Ya, Me recordé. acuerdo, me acuerdo. ¿Qué pasa? Mi primer intento en las redes fue en el 2018, 17, no sé, 19, por ahí. Sí, por ahí. Yo cuando estaba en 12 grados, yo me creé un canal en YouTube que se llamaba Seamos Luz. Seamos luz. Y yo hacía contenido por ahí. Yo conocí muchísimas personas. Tuvieras el problema ahora que no hay luz. Yo conocí muchísimas personas que creaban contenido cristiano, como Iván, que están ahora muy en el mundo de las redes. Iván Calas comenzó al mismo tiempo que yo, David Zuletano. Y hasta me acuerdo que el video que hice del aborto, del dramatizado, era realmente parte de un concurso que habían hecho para los creadores de contenido en Cuba, y yo me sumé, que se llama A los youtubers desde casa. Era un evento que Iván, Voz de Verdad, era como que el que estaba al frente del evento, y nos mandaban a hacer como diferentes
como diferentes videos y ahí fue cuando surgió Yo el creo que eso fue video en la época de la COVID ya. en la época de la COVID. En la época de la COVID fue cuando lo del evento. Y yo realmente me alejé de las redes, como tal, de mi proyecto, de mi canal de YouTube, cuando inicié la universidad. Porque yo pensaba que la universidad era súper complicada y que yo iba a tener que dedicarme muchísimo tiempo a estudiar y que no iba a tener tiempo. Estudiamos periodismo, mi hija. Estudiar un periodismo. Yo pensaba que la Ya universidad... quisiera yo verla resolver una ecuación diferencial de tercer orden, a ver cuántas horas le iba a tomar resolverlo. Nosotros que las pruebas finales ya eran trabajitos. Eran trabajos o si no era orar la prueba, ir allí a hacer tu disertación. Yo pensaba que la universidad era súper complicado. Yo dije, mira, no voy a tener tiempo para hacer mi canal de YouTube. Yo me veía súper bien porque estaba en tiempo de COVID y tenía todo el tiempo del mundo. Yo dije, es como que no voy a poder lidiar con tanto. Dije, voy a abandonar el canal de YouTube. Que fue una pésima decisión, realmente. Así mismo. Cuando me pasé a la universidad me di cuenta que no había el estrés de estudio que yo pensé que iba a estar sometida. Y lo intenté muchas veces. Subí un video, comencé en el 2023, subí un video en enero. Porque, claro, cuando empieza el año, como que uno se propone, mira, este año sí voy a crear contenido, este año sí voy a dedicar a lo que me gusta. Subí un video en enero. De eso tenemos un programa. Tenemos un programa, el último de diciembre. Exactamente. Subí un video en enero, subí ya en febrero uno y ya no subí más contenido. Hasta el año pasado que empecé a subir videitos de vez en cuando y llegó la oportunidad de colaborar con marcas desde Cuba. Y ya eso sí me motivó porque estaba obligada a subir el video. Sí, me regalaban el producto y tenía que subir el video. Y ahí fue que empecé a ser constante un poco en redes sociales, que creo que es uno de mis peores defectos. Que no soy lo suficientemente constante como las redes hoy en día demandan. Creo que ese es un defecto que tenemos todos. Exactamente. Nosotros empezamos como meta viernes 6 de la tarde. Todos los viernes. Y durante las primeras 2 semanas, 2 meses, 3 meses, Ahí funcionó. funcionó, pero ya después Vino el ciclón, nos enfermamos. fue terrible. No pudimos lograrlo. Una vez para un programa, tuvimos que grabarlo 3 veces. Sí. Y Eso desmotiva también. no, pero el problema es que no nosotros teníamos. solo podemos hacerlo los domingos en la tarde. Sí. Y Estamos daba aquí de fiebre, trabajo de lunes a daba dolor viernes. de cabeza. Aquello fue terrible hasta que decidimos decir, mira, nosotros lo queremos hacer, siempre lo pensamos como un poco para conversar. Se Claro. nota que nos gusta conversar. Y nosotros lo que queremos es conversar. Vamos a conversar los días que podamos, con quien podamos, si queremos tener invitados y que cuenten sus experiencias para que no sea un yoyo. Y ver y conversar. Y a la gente le gusta siempre escuchar de los demás. Y vamos por ahí. Si podemos hacerlo todas las semanas, lo hacemos todas las semanas. Sí. Si lo podemos Claro. hacer una vez al mes, si no, cuando podamos. También, ¿qué acontece? Que cuando, al menos en mi caso, yo digo, mira, voy a ser constante, porque al menos las redes como Facebook y eso demanda, el algoritmo te presiona. Entonces uno dice, mira, tengo que ser constante. Y cuando dejo de ser constante es como que entonces me siento Culpable. y me desmotivo. Sí. ¿Y por qué me sucede? Pasa muchísimo, no solamente con el tema de la creación de contenido ni nada de eso, sino con todo en nuestras vidas. Y es que... Todo en la vida. Cuéntame de tu experiencia de exponer a Noemí a las redes. Y recuerdo una publicación de, ay, en Facebook me da pena porque todos me conocen. Exactamente. Yo hacía mis videos en Instagram súper bien, porque en Instagram es como que no habían tantas, yo no sentía que habían tantas personas que me conocían. A lo mejor sí. Es que el algoritmo a ver, a pesar de que son iguales, el algoritmo de Instagram y el de Facebook en cuanto a las recomendaciones son diferentes. No, y el cubano está más en Facebook que en Instagram. En Instagram, en Cuba es Facebook. Entonces mi mamá sí llevaba mucho tiempo diciéndome, pero si tú haces video para Instagram, ¿por qué no lo subes a Facebook? ¿Por qué no lo subes a YouTube? Sí. Vamos a hablar ahora del tema de YouTube. Mi mamá decía, ¿por qué no lo subes a Facebook? Y es que yo sentía que en Facebook sí estaban todas las personas que me rodeaban. Y a mí eso me daba muchísima pena. Uno de los motivos por que yo cerré también mi canal de YouTube era porque a mí no me gustaba que vieran el video frente de mí. Y entonces mi mamá decía, fulanito, ven acá para que veas el video que grabó mi hija. Mira qué bonita esta dramatización del aborto. Y eso ahí me daba una vergüenza horrenda. Y mami, que no siga haciendo eso.
mira, muchacha, ¿para cómo no se lo voy a enseñar a tu tía? Y entonces eso también era algo que a mí me daba mucha pena, y es lo que acontecía en Facebook. Yo tenía miedo a que las personas, o que pudiesen pensar de mí, mira, esta que se crea ahora, que piensa, ella piensa que es influencer, o qué. Y por eso no lo compartía en Facebook. ¿Qué pasa? Que en Facebook el primer video que tuve que compartir era un video de un trabajo, que era obligado a compartirlo en Facebook, me lo pedí, me pedía que lo compartiera en Facebook, y yo lo subí por subirlo, porque tenía que subirlo, pero cuando yo vi que ese video tuvo 2000 likes, yo dije, espérate que el camino aquí en Cuba está en Facebook. Aquí es más fácil, yo creo, crecer en Facebook que en Instagram. Y lo que hice que empecé entonces a publicar los videos viejos que tenía en Instagram en Facebook. Y me di cuenta que por tiempo, realmente hay muchas personas Sí. Que consumen Facebook. Noemí, decías algo interesante y creo que cuando nos estábamos preparando para este conversatorio, ¿no? Yo lo pensaba y se lo comenté a mi esposo que quería preguntarte, ¿qué tan importante es para ti o qué tanto valoras la opinión de los demás en las redes? Es complicado un poco a veces lidiar. Sí, porque es complicado, lo sé. Algunas personas lo mismo te alaban lo que tú haces, y hay otros que no están para nada de acuerdo, y uno tiene como que saber un poco como que yo lo que he hecho es a mi mente son más las personas que me dicen cosas bonitas que las que me dicen cosas feas. Y en Cuba también las redes es un poco de un proyecto futuro de trabajo, ¿sabes? Yo digo, voy a seguir para adelante con esto porque es lo que me gusta, porque es lo que me gusta hacer, y porque hay personas que se entretienen y les gusta lo que yo hago. Pero sí, a veces resulta un poco complicado lidiar con las personas, no te conocen y te dicen cualquier cosa ahí sin importar si eres, si no eres, y es difícil. Sabes Sí. que nosotros nos ha pasado, ya en YouTube hemos tenido comentarios negativos, pero siempre tomamos los positivos. El negativo, Exactamente. el hater siempre está ahí, su misión es ser hater y punto. Yo creo mi contenido, hay gente a las cuales le gusta, hay gente a las cuales Exacto. le gusta y le va a parecer mal, a mí me parece bien y lo disfruto haciendo. Y como lo hago porque me gusta, feliz y contento. Exactamente. Tranquilo, pero cuéntame de la reacción, porque Noemí ahí donde ustedes la ven es una persona que ya la reconoce en la calle. Sí. Noemí es una figura pública. Eres una figura pública en Holguín. Bueno. A ver, Noemí pudiéramos decir que tiene la visibilidad de una persona que trabaja en los medios Sí. de toda la vida. En la calle ya las personas las reconocen, y ahorita sí, cuando vaya a las MIPIME a comprar leche, le van a vender por Por transferencia. transferencia. Sí. Ese es un plan, ese es un plan que voy a proponer ahí. Bueno, sí, yo soy un poco, en las redes también tal vez me ven muy carismática, pero yo soy un poco penosa. Y Ella. sí soy un poco penosa. Y las primeras veces que alguien me reconocía en la calle, yo me quedaba así como en shock y le decía, muchas gracias. Y mi mamá decía, no responde, cuando mi mamá andaba conmigo, no responde así, que parece que no te interesa. ¿A ti no te da pena? Y he aprendido un poco a lidiar con eso, porque sí, al principio sí me daba muchísima pena, que bueno, por eso no estaba en Facebook, que me reconociera en la calle, pero sí, ya me ha pasado y me motiva muchísimo. Cuando alguien me dice que le gusta mi contenido. Hasta ahora no, como tal no me han pedido fotos, pero sí me han dicho muchas personas, ay, tú eres mi amiga, mira, te sigo, veo tu contenido, dale un saludo a Salma, hasta el nombre Sí. de Salma se lo aprenden, y sí, eso me motiva muchísimo. La primera vez que alguien me reconoció fue comprando en una feria. Yo estaba en una feria, no andaba, ni siquiera iba a grabar ni nada. Yo fui a una feria que hacen aquí en Holguín a ver qué podía encontrar, y una persona me detuvo para decirme, hola, mira, yo te conozco de las redes. Y yo tal vez actué como tonta porque no sabía cómo lidiar con eso, pero realmente sí me encantó. Sí me encantó que las personas reconozcan tu trabajo, reconozcan lo que haces. Crear contenido en Cuba no es tan sencillo, aunque a veces lo parezca. Él decía, ¿por qué no estás tanto en YouTube? Yo, los 3 videos que tengo en YouTube, yo me acuerdo que yo no sé cuántos paquetes de datos he gastado para publicar esos videos, pero cuando estaba en 80 se desaparecía y no seguía subiéndose. Y eso para mí es frustrante.
Entonces yo por eso a veces no sé cómo lidiar con todas esas cosas. Y es que en Cuba no es muy sencillo crear contenido. Entonces que las personas reconozcan eso que tú estás haciendo es súper bonito. Quisiera que nos hablaras un poco sobre el proyecto que tienes con los niños, del trabajo con los niños, de enseñarle la palabra de Dios a los niños. Es una tarea complicada, ¿no? Sí. Muy complicada, pero ¿cómo lo llevas? Cuéntanos un poco sobre esta experiencia. Realmente trabajar con los niños es algo que a mí me encanta, de siempre. Y esto yo le agradezco muchísimo a Dios que haya llegado a la vida de nosotros, sobre todo porque no lo hago sola, lo hago con mi mamá, que también ella le motiva muchísimo ese trabajo que estamos haciendo. Y es un trabajo súper hermoso porque no estamos trabajando con los niños de la iglesia, sino con los niños de la comunidad. Aquellos que no van los domingos a la iglesia, que ¿Sabes? se torna más complicado aún. Con el tema de los niños es sembrar para que otro Coseche. coseche. Exactamente. Porque la mamá de Elías, yo recuerdo que trabajaba mucho con los niños y no es que todas las semillas que tú siembras rinden cosecha, pero muchas veces cuando rinden cosecha no eres tú quien cosecha, sino Exactamente. terminan yendo a otra iglesia, en otro lugar, y eso es como algo que nos llama realmente Dios, ¿no? Es a crecer en la iglesia universal de Cristo, no en la iglesia denominacional. Y Sí. por eso siempre admiro a las personas que trabajan con los niños. Trabajar con los niños es complicado, un poco complicado también. A veces pensamos que el trabajo complicado nada más es con los adultos, pero con los No. niños, y más cuando no conocen de Dios, cuando... En la casa lo que hacen es ir contrario. Exactamente, cuando en la casa lo que hace es el contrario, tú, a veces nosotros intentamos llegar a los padres a través de esos niños, por el Claro. cambio que pueden dar, por el mensaje que pueden llevar a sus casas, y bueno, es una tarea complicada pero hermosa. Hermosa, yo creo que las primeras cosas que yo hice dentro de la iglesia como tal fue trabajar en escuela dominical con los niños, y tener eso en mi casa es algo muy bonito. ¿Se reúnen todos los domingos, no? En un principio sí nos reuníamos todos los domingos. ¿Qué pasa? Que ahora por cuestiones económicas, por cuestiones del día a día, lo estamos haciendo una vez al mes, más o menos, porque se torna complicado. Pero los niños son los niños de mi comunidad, entonces, aunque yo no haga algo muy formal, se me unen todos allí en el portal de mi casa a jugar con Salma y ahí ellos cantan, ellos hacen su propio espacio, su propio tiempo. Qué bonito trabajar con niños. Nosotros tuvimos una experiencia no hace mucho que tuvimos que asumir la tarea y la responsabilidad. La ausencia de Noemí, que Noemí no pudo venir a la actividad con los niños que íbamos a hacer acá en nuestra iglesia local, y entonces tuvimos que asumir nosotros. Podría compartirles algunas fotos, pero me lo voy a guardar mejor. Ahí está video. Y fue una experiencia súper bonita. Fíjate que yo le decía a mi esposo, me da miedo lo mucho que me ha gustado trabajar con los niños. Y había una niña que no quería ni que Paola se acercara a mí, que quería que yo la cargara y que estar todo el tiempo conmigo, decía. Que ni Paola se acercara a mí. No, de hecho, con ese proyecto queremos queremos ver si llegamos vamos a otros lugares porque fue algo que hicimos muy espontáneo. Sí, nos gustó Preparamos muchísimo. algo como unas ideas centrales y salimos a jugar con los niños. Como plus, mi esposa toca guitarra, canta y se saben muchas canciones de niños, de Cristo, de cristianas para niños. No, a mí también toca guitarra. Yo vi un video de ella. Y vi uno cantando. Sí. Qué vergüenza. Chismoseamos, investigamos. Sí, no te creas. Yo soy periodista de profesión y este es periodista de los chismos. No. Nosotros realmente. Indiscutiblemente hay que prepararse. No, pero ya nosotros seguimos a Noemí desde hace bastante tiempo. Creo que el primer video, Jaider fue el que empezó a seguirte primero y me dijo, mira lo que está haciendo Noemí. Cuando yo me suscribí, me acuerdo que el primer video que vi de Noemí fue el de la casa en la playa. El de la casa en la playa. Digo yo, mira qué bonito. Creo que andábamos por la playa por esa época también. Por cierto, ¿dónde queda? En Cayo Bariay. Estaba bonito. Bonito, me gustó. Buen lugar. A mí me... Sí. Ah, sí. Sí, estaba súper bonito. Tranquilo. Tranquilo. Sí.
Realmente nos encanta en mi familia ir a ese sitio porque es súper tranquilo. Y fue el primer video que vi de Noemí. Ya cada vez que abro el Facebook me sale Noemí. Nosotros para ir tranquilo, nada más tenemos que ir a casa de mi papá. En casa del papá de Aida hace un aire tan rico que es como si tuviera amitriptilina o algo así. Yo goteo enseguida. A mí me encanta, yo voy a la playa, a mí me encanta el mar. Lo que pasa es que no me gusta mucho bañarme en el mar, sino estar allí, sentir el mar, el aire, ya Sí, con es eso riquísimo. me llena, es suficiente. Es riquísimo, es En riquísimo. Curul está la pionera, ¿no? Sí. Mami, ¿cómo ves? Y ahorita hablábamos, no queremos entrar en debate, pero ¿cómo ves nuestro país a futuro con la iglesia? La iglesia. La iglesia. No vamos a meternos en política. No nos metemos en política. La iglesia. A ver. Es complicado, es que si yo pienso en la iglesia futuro, no la puedo pensar, no la puedo romantizar mucho, porque es que si voy a la Biblia, al pueblo de Dios, Ayer eh, hablaba de eso. para el pueblo de Dios no es como que vengan tiempos muchísimos mejores. No, ayer precisamente mi esposa estaba Entonces, dando un tema en la yo iglesia. quisiera sobre ese decirles como que vienen tiempos mejores para la iglesia, pero es que si voy a la Biblia no es lo que, no es lo que nos depara exactamente. Quisiera decir que todo tiempo futuro ha de ser mejor, Pero tema. Pero la realmente, Biblia nos dice que no. pero la Biblia nos dice que no. exactamente. Y- ¿Sabe? Hay otro tema y uno de los invitados que vamos a poner en el podcast es músico también. ¿Cómo tú y de cierta forma los creadores de contenido, aunque muchos no nos quieran jugar como artistas, somos artistas, creamos arte más o menos comercial, pero nos movemos en el mundo del arte? ¿Cómo tú ves desde cubana, cristiana, creadora de contenido, el tema de la difusión del arte cristiano en Cuba? Y si desde cierto punto los cristianos somos también culpables en el hecho de no crear contenido de tanta calidad como para que haya difusión de nuestra cultura. A ver, yo creo que en el arte cristiano hay buenísimos, muchachos buenísimos, hay artistas muy buenos Caso. dentro de Sobre todo la en la iglesia, música, por yo así creo. decirlo, sobre todo en la música. Pero a lo mejor no nos hemos encargado en redes, es decir, como una de las alternativas que tenemos, porque no podemos pensar solamente en los medios de comunicación como la televisión y eso, mostrar eso que hacemos al mundo. Yo creo que últimamente en la televisión he visto en algunos momentos Pero hay un cambio en la televisión. hay un cambio en la televisión que se Yo no nota. veo televisión, pero puedo decir que Hay un cambio. de hecho, En el canal clave. No tenemos corriente. no, No nos preocupa. No vemos mucha televisión. pero recuerdo que se hizo viral la noticia de que es adventista, que ganó un Lucas, no recuerdo. Sí, sí. Pero sí recuerdo el hecho de la noticia. Los premios Lucas son premios a videoclip que existen desde hace más de 20 años en Cuba y que una canción dedicada a Dios haya ganado Sí. es algo, pero que podemos anotarlo en la libre de historia. Este año yo no vi los premios Lucas, pero sí vi los nominados. Y me sorprendió que creo que era uno o dos artistas cristianos que estaban nominados en uno que otro género dentro de los premios. Hemos Incluso, avanzado. te Vamos te avanzando. pudiera decir que, mira, en mi opinión, hasta cierta medida creo que somos responsables de que nuestra cultura no tenga divulgación. Conozco más de una persona, sin salir de Holguín, recuerdo a lo mejor tú, Karel de la iglesia ortodoxa, los vimos tocar una vez y muy bien, pero recientemente no sé si sabes quién es Iskander, que él es... Bueno. Iskander estaba haciendo una publicación de que Brito, el fotógrafo, le estaba grabando un video a alguien de los metodistas o algo de eso. Y es que dentro de Cuba no se consume música cristiana, cubana, no vemos producciones audiovisuales ni nada. Y entonces nos quejamos muchas veces
de que no tenemos divulgación, de que no podemos alcanzar, pero creo que en cierta medida somos también responsables. Sí. Uno de los objetivos que nosotros nos trazamos con este ministerio, o si pudiera llamar, es un poco buscar y darle visibilidad a Artista cristiano. artistas cristianos, a esas personas que se han sacrificado toda la vida, que han sacrificado una vida, porque si de algo tenemos que estar claro que, por ejemplo, los músicos estudian toda la vida. Y el músico cristiano, donde único va a encontrar trabajo como músico siendo cristiano, ¿dónde es? En la En la iglesia. iglesia. Y no le van a pagar. Y no es pago. Sí, exacto, No es pago. Y si encuentran una iglesia de estas que tienen bastantes miembros y que reciben bendición y que son iglesias prósperas económicamente, le van a poder ayudar algo, pero no va a ser que van a poder vivir como pudieran vivir si fueran músicos del mundo secular. Y quisiéramos llegar a eso. De hecho, mi sueño un día fue tener una productora y producir, Sí. como mismo estamos produciendo hoy Productor audiovisual. este podcast, producir contenido cristiano desde las diferentes vías y maneras que pudieran ser. Divulgar lo que hacemos en Cuba o en cualquier parte del mundo al mundo para que los demás lo puedan ver y puedan conocer. Sueño con poder organizar conciertos en donde sea, Serio. en donde tú puedas hacer un festival De arte. de arte De cristiano, arte. literatura, pintura, danza, música, cine, lo que sea, cristiano, que se divulgue. Porque Y en Cuba hay muy buenos artistas. Sí. Hay muy buenos nosotros artistas. somos talentosos. Somos talentosos, Sí, sí. somos talentosos. Somos Sí. talentosos y con pocos recursos hacemos Hacemos. maravillas. Yo veo también, Yaidel, bueno, termino lo que ibas a decir. Que yo veo también mucho en muchas iglesias, ¿no? Que tampoco se le da mucha importancia, ¿no? No sé si lo has visto, no en mí, pero yo lo he visto mucho en que la filosofía es, no importa cómo lo hagas, lo haces para Dios, tu corazón es lo más importante. Y si bien es muy importante el corazón, yo recuerdo que yo leía en un libro que se llama El corazón del artista, que decía el autor, si me preguntan qué quiero, qué prefiero, un buen músico pero espiritualmente flojo o una persona espiritualmente fuerte pero mal músico. Y yo le digo, prefiero las dos cosas, que sea buen músico y espiritualmente fuerte, porque realmente es nuestra meta. Si vamos a hacer algo para Dios, tenemos que hacerlo bien. Exacto. Y nos pasa mucho eso que tenemos esa idea de que no importa mucho cómo salga, siempre que sea la intención, y creo que Dios también busca excelencia. Yo recuerdo en la Biblia cuando van a construir no, cuando en el Éxodo que están construyendo el tabernáculo, llaman Dios le dice a Moisés que Bezalel es como se llama, creo que. Si Era un tú artista, recuerdas la historia, tú- era un artista orfebre que Dios le había dado sabiduría en todo lo que tenía que ver con la orfebrería. Era súper talentoso y era lleno del Espíritu Santo. Eran las dos cosas. Y creo que es la meta que nosotros debemos buscar. Como cristianos, como artistas cristianos dentro de la iglesia, ya sea en la música, ya sea en la danza, ya sea en la literatura que se difunde muy poco, la pintura que se difunde muy poco, pero que lo hay. Yo he sido partícipe, he visto cuadros de personas cristianas que hablan sobre el tema de la salvación, sobre el tema de la redención y todo eso. Pero creo que no se le da mucha visibilidad y tampoco se le da, viene de ahí, de que no se le da la importancia que lleva. Y entonces después nos quejamos cuando en la televisión o en los medios solo vemos cosas referentes a idolatría y hablar de la idolatría en plena televisión en prime time. Y entonces nos quejamos de que no tenemos la oportunidad de llegar hasta ahí, pero en cierta forma somos responsables. Exacto, yo creo que esos artistas que hemos visto de una forma u otra en televisión en algún momento, yo recuerdo hasta que vi un programa que hacía el hijo de Decio Alejandro,
que eran como unas entrevistas que él hacía a artistas, a cantantes. Yo recuerdo que en una ocasión fueron como un grupo de alabanza de una iglesia que tenían sus propias canciones, que cantaron en vivo en la televisión, y yo creo que como cristianos a veces nos queremos quedar estancados solamente en el templo, en los cristianos, y no creemos que ese arte que nosotros hacemos, que también es una forma de dar el mensaje de Dios, lo podemos llevar a los que lo necesitan. Así, exactamente, ya sé. Pero es que fíjate, te puedo mencionar algo. En Cuba estuvo Iván Crass, Sí. Sí. cero visibilidad. No, estuvo aquí justamente aquí en Holguín. Yo Y yo me enteré que fui recientemente porque los novios dijeron que se habían visto en el concierto. En el concierto de Van. Y yo me enteré porque después que había pasado el concierto, vi un post de que, mira, Evan Kraft estuvo aquí en la bautiza de Holguín. No nos enteramos. No se dio visibilidad. No, Alex Zurdo estuvo en La Habana y creo que Funky también estuvo en La Habana. Sí. Indio Mar. Indio Mar también. ¿Y qué visibilidad tuvieron? Yo me enteré porque lo vi en las redes como a los meses de que había sucedido. Entonces cuando vemos somos responsables también. Tenemos nuestra propia responsabilidad. Y es que muchas veces también somos vagos. Porque es verdad que en Cuba decimos, no, el gobierno no cierra las puertas a todo y no podemos hacer. Pero da trabajo, pero podemos organizar un concierto un día. Exacto. Sí. Yo creo que un poco que no demos visibilidad viene de eso de que nos cierran las puertas y como tenemos la censura en la cabeza. Esa censura en la cabeza. Y Sí. por eso no lo vamos a compartir, no vaya a ser que acontezca lo mismo. Porque mira, Es la lógica que yo veo. Sí, sí. en el caso te voy a decir nuestra experiencia. Aquí no te puedo decir nosotros porque yo no he participado, no he sido parte de la organización, pero sí te puedo decir que aquí se organizaron conciertos en la plaza cristiano. Yo recuerdo cuando me mudé para aquí, para Floróperas, que Tú fui cantaste una vez, ¿no? acá en la Metodista, sí. No, pero tú no cantaste una vez allá con Eddie. Sí, creo que sí canté. Eso hace tiempo cantidad. Bueno, Sí. Recién casados nosotros creo que fue Aquí se hizo. en la Casa de la Y Cultura, en el Centro normal, Cultural, en la tú plaza. vas Se ha hecho. del gobierno, te dan Lo que hay que gestionar, mover a lograrlo. Producir. esos eventos. Pero ¿te acuerdas la historia de que nos hizo tu tío en San Germán no hace mucho? Bueno, hace mucho, Sí, hace un año tal vez, pero organizaron un culto unido de todas las iglesias en la plaza. Y aquello fue tremendo. Cierto, fue algo progresivo. Fue tremendo porque fue el resultado de un tiempo de evangelización que se hizo en San Germán, que fue maravilloso porque fueron, por ejemplo, esta iglesia nos vamos a predicar para aquella iglesia. Y así se cruzaron todas las iglesias y al final hicieron un culto unido y fue bello, precioso. En Holguín yo presencié en unas romerías de mayo, si más no recuerdo, Con la metodista. hicieron un concierto que sí tuvo sus complicaciones en medio del concierto. Yo que estaba un poco parecido de lo que estaba pasando, conociendo, sí tuvo un poco de sus complicaciones por parte del gobierno, pero al final lo hicieron. Yo estuve allí, yo lo presencié y realmente al final el concierto se hizo, no, legalmente todo estaba en orden y como decíamos, lo que falta es un poco de acción, de intentarlo, de buscar la forma. Miedo, ¿no? Sí. Que tenemos miedo a fracasar, miedo a que nos cierren las puertas. Te voy a decir también qué pasa. A veces, y con esto voy a recibir unos cuantos palazos en su momento. Yo reconozco cuando digo cosas que son chocantes y esto va a chocar. Muchas veces somos egoístas. Sí, es verdad. ¿Y por qué voy a decir esto? Aunque va a sonar agresivo. ¿Por qué? Porque ahora Yaidel se pone a organizar un concierto en Holguín y lo primero que va a pasar es que no va a ir a esta iglesia, no va a ir la otra o no sé qué, y por ahí empezamos. Lo segundo es, ¿cuál sería el pensamiento de Yaidel? Yo no voy a crecer. Como tanto, este esfuerzo lo voy a hacer y mi iglesia no va a crecer, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para que otros crezcan? Ese es el pensamiento. Entonces, ¿qué sucede? Tristemente. Que nos faltan hombres de Dios que trabajen para Dios, no para una denominación. Exactamente, es que yo creo que el mensaje central como tal de la Biblia es el de llevar el mensaje a pecadores sin importar si... No, por supuesto, es que
Es que cuando ¿Qué se estaba la iglesia llamando? primitiva no había denominaciones, Era la iglesia. era la iglesia. Y es la iglesia la que va a venir Cristo a buscar. Hay una oración de Jesús en la Biblia y no recuerdo ahora exactamente en qué evangelio está, pero Jesús ora allí y ora por la unidad y le dice, Padre, por lo que tú me diste, que Ujú. estén unidos, que estén juntos, y a día de hoy todavía no lo estamos y cada día Claro. estamos más separados, por triste y doloroso que sea. Es real. Es real, es real. Y yo te propongo que yo iba a traer mi guitarra, pero no la traje para que no me tocara y nos cantara algo. Tocaron, dice ella. Para que tocara la guitarra y nos cantara algo. Dice ella. Mira, después nos vamos a grabar en y yo, vamos a tocar y cantar y entonces eso- le vamos a subir el vídeo. Vamos a ver. Nuestro canal tiene poca visualización. Sí, ella sí tiene bastante. Ella tiene bastante. Pero cuando nuestro canal crezca, Sí, vamos a volver a invitar. la vamos a volver a invitar para que nos toque, nos enseñe lo que ha aprendido en lo que ha aprendido. No, Así que tienes el compromiso de aprender. Ya. Y mira, una de las cosas que nosotros quisiéramos, estamos buscando personas para entrevistar. Sabes que en Cuba es, primero, transporte difícil. Muy bien. Gracias a Dios nosotros tenemos uno con limitada autonomía, pero tenemos y nos resuelve y no nos quejamos de él. Y estamos buscando personas para entrevistar, porque sabemos que dentro de la isla lo que más hay es personas que han sacrificado su vida Ujú. por servir a Dios. Y se nos está haciendo difícil. Y queremos agradecerte públicamente aquí, porque a pesar de que en números dentro de los algoritmos no te va a aportar nada esta entrevista, has decidido venir aquí con nosotros a compartir de ti, de tu historia, a revelar un poco de esa Noemí Marrero que vemos en las redes. Sí, como hormiga. la estamos desenmascarando. Y que sabemos que esto nos va a ayudar a llegar a otras personas. Tenemos más personas que sí hemos visto y hemos estado contactando. Sí. Pero el sueño de nosotros es poder recorrer, primero, si el Señor lo permite, un día vivir de esto. Y poder dedicarle el tiempo Sí, poder dedicarle el tiempo completo. a esto Que- y recorrer la isla visitando personas. Pero queremos agradecerte porque gracias a ti sabemos que vamos a alcanzar mayor visibilidad y vamos a poder llegar a más personas. Y que estos testimonios que tú has tenido aquí, que has contado, sabemos que le van a servir a muchas personas. Porque, Sí. porque Que es lo la más palabra importante, dice que es lo más importante, el mensaje. que a través del testimonio otros oirán y creerán. Y sabemos que hay muchos que han estado en la iglesia y como tú en algún momento se sintieron alejados, separados, y a veces tienen pena de regresar, de reconocer que están perdidos, pero que este testimonio tuyo va a ayudar a que muchos de ellos regresen a los brazos del Padre como el Hijo pródigo. Nosotros siempre terminamos el podcast con una reflexión llamando a aquellas personas que han sido abrazadas por el Padre y que se han separado a que vuelvan y el Padre los está esperando para abrazar, y a los que no han conocido del Padre que entren, que dejen entrar al Padre, que Él está tocando la puerta. Tocando la puerta. Te invitamos a que des un mensaje a esas personas que están separadas o que no conocen y están escuchando por primera vez. Bueno, primero que todo agradecer por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, por invitarme. Y bueno, nada, yo creo que un poco de lo que yo he contado sirva de ejemplo para saber que las cosas lejos de Dios no funcionan por mucho que nosotros queremos que sí funcione, y a veces hasta nos hacemos pensar que sí está funcionando y no. Las cosas lejos de Dios no son nada bonitas. Entonces, si estás escuchando, si tienes la oportunidad de acercarte a Dios, si estás lejos o aún no le conoces, mira, date una oportunidad con Él, porque hay muchas promesas de Dios para nosotros que la alcanzamos cuando estamos cerca de Él. Gracias. Amén. Gracias a Noemí, gracias a ustedes por estar con nosotros y quedarte hasta el final.
Amén. Bueno, Muchas gracias Y algo que y no bueno, hemos hecho en todo el podcast. ¿qué? Primero, invitar a que se suscriban Suscriban. al canal de Noemí. Muy importante. no, y el canal de ustedes también Sí. está aquí. Por aquí viendo. está el canal de Noemí. Y además Noemí aparece aquí abajo en Sí, los colaboradores está también. Pero además vamos a dejar en la cajita los links de sus redes sociales. Sí, muy importante. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Instagram también Sí. de un proyecto de... No, como tal es en los videos que hago para las marcas y eso, que lo estoy haciendo aparte para no saturar realmente a mis seguidores, a los pocos sí. seguidores que tengo, como todo el tiempo promoción, entonces me hice una cuenta secundaria ahí. Sí. Entonces vamos a estar compartiendo aquí abajo, busca en las cajitas y verás los enlaces de las redes de Noemí, los enlaces de nuestras redes, Bien. tenemos Facebook, Tenemos Facebook. YouTube, Instagram. No, todavía. Responsable de nuestra community. Voy a tener que contratar a Noemí para que me atienda las redes sociales. Importante. Vamos a hacer promoción. Noemí es community manager, pueden contactarla y ella va a estar haciendo Importante. de sus redes. Sí, sí. Vamos a tener que contratarla porque no. Recuerda, si te gustó nuestro contenido, compártelo, dale like y suscríbete a nuestro canal. Es importante. No, espérate. En YouTube surgió algo nuevo, reciente, y es el hype. Ay, sí. Hype. Sí. Hypeanos. No entiendo muy bien, pero No, sí. yo tampoco, pero Yo sí. tampoco. Pero es importante. Parece no que es apoyan importante. los canales que son pequeños. Entonces queremos aprovechar. Hype, Muchas hype. gracias de mí y nos estamos despidiendo. Bueno. Nos vemos cuando el Señor lo permita. Amén. Ya no podemos decir nos vemos el próximo viernes. Nos vemos cuando el Señor lo permita. Amén. Te queremos, oramos por ti y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.